Si nos movemos al siguiente nivel, la lectura entre líneas, vamos a poder ver que las expresiones aquí adjuntas cambian considerablemente, porque en este caso estamos tratando de responder a la pregunta ¿qué intenta decir el texto? ¿Qué intenta comunicar? Entonces nos vamos a mover un poco más profundo en el texto, considerando sus marcadores, las señales que el texto nos deja, pero vamos a tratar de inferir algunas ideas. Entonces ustedes van a ver que las expresiones se leen diferente y podemos decir lo siguiente, que la muchacha ha conectado la partida de su padre con la idea de un viento que llega de repente y se mete en todos lados, tal como lo hace la tristeza, el miedo y la soledad. En este caso, el texto no dice exactamente eso. El texto no menciona la idea de la tristeza, el miedo y la soledad colándose como un viento, pero uno puede hacer esa inferencia en base a ciertas pistas o ciertos marcadores que nos dejó el texto. Lo mismo sucede con las siguientes frases. El miedo de volver a perder a alguien es más fuerte en la muchacha que el deseo de ver a su madre feliz con un nuevo novio. No lo dice exactamente el texto, pero lo podemos deducir. La vida sorprende a la muchacha cuando le demuestra que aquello que ella creía peligroso o amenazante se desencadenó en una situación de empatía. O el viento del cuento podría ser entonces un símbolo del miedo y la tristeza que se cuelan por todos los rincones del alma frente a la pérdida de un ser querido. Aquí estamos develando un poco lo que significa o lo que simboliza el viento, que es, digamos, un elemento que está presente durante todo el cuento. Estas interpretaciones que yo he escrito aquí pueden variar respecto a las de ustedes. A lo mejor a ustedes en vez de hablar de miedo y tristeza se les ocurre hablar de otras emociones o, o dar otro giro a sus interpretaciones. Y eso sería correcto siempre y cuando estuviésemos siguiendo los marcadores del texto. Entonces ahora vamos a movernos a la parte de las actividades donde vemos cómo podemos debatir eso que el texto intenta decirnos. Para debatir entonces lo que el texto intenta comunicar, se les pide a los estudiantes que continúen trabajando con lo que realizaron en la actividad 4 y que elijan 3 expresiones de las que subrayaron que contienen la palabra viento y que expliquen. ¿Qué querrá decir la narradora con estas palabras? Allí se incluye un ejemplo de una de las expresiones que contiene la palabra, pero la idea sería que los estudiantes realicen un análisis de esas frases en contexto y que puedan interpretarlas a su modo y de esta manera poder extrapolar las distintas interpretaciones de cada uno que son posibles, que pueden ser múltiples. Luego se les pide a los estudiantes que expliquen la reacción de la muchacha en las 2 circunstancias que se describen abajo y que justifiquen su opinión. Una de ellas es la instancia del cumpleaños de la madre en la que la muchacha no soporta la idea de que vengan los invitados de su madre y la otra es aquella instancia en la que la muchacha busca una pregunta espinosa para comenzar la conversación con Juanjo. La idea es que ellos puedan poner esas situaciones en tela de juicio y puedan ver si pueden comprender a la muchacha, si pueden empatizar con ella y de esta manera justificar su opinión. Se les estaría pidiendo que realizaran una evaluación de las reacciones de la muchacha y pudieran emitir un juicio propio. Otra actividad para la lectura entre líneas que se puede realizar es una actividad de comparación y contraste entre textos, donde podríamos tomar otro texto que trate sobre la misma temática
y ver cómo se puede contrastar en este caso el rol de la madre en cada uno de los textos y la actitud de la niña hacia la presencia de un nuevo novio o un nuevo padre. Resulta interesante, digamos, para poder analizar los contextos o para ver cómo una misma situación es vivida o es experimentada de manera diferente por las diferentes personas y en distintos contextos. Esto les permite a ellos ampliar sus percepciones y sus concepciones del mundo y poder sentirse identificados con algunas de estas actitudes. Bien, ahora llegamos al último nivel de lectura que sería más allá de las líneas del texto e intentaremos responder a través de estas expresiones de qué manera importa lo que dice el texto, de qué manera significa ese contenido. Entonces vamos a ver que las expresiones cambian porque vamos a estar tomando los elementos de la historia, nos vamos a alejar del cuento y vamos a debatir sobre las ideas o la temática que este cuento nos transmitió, pero dejando de lado los sucesos del cuento, los personajes o el lugar en donde se desarrolla. Entonces las expresiones se leen así. Si bien la tristeza y el miedo pueden ser muy dolorosos, no debemos permitir que nos invadan para siempre. De algún modo, estamos como tomando la idea de la tristeza y el miedo y lo que nos puede causar el haber cerrado las ventanas para poder hablar de esto de manera general o de manera universal, no ya hablando de la muchacha del cuento, sino extrapolando esta situación hacia nuestro nuevo contexto, hacia nuestra vida. Esta es una posible interpretación o una posible idea que está transmitida a modo de mensaje, pero podría ser diferente, ustedes ya lo saben. Otra sería, no es bueno cerrarse al mundo y a otras personas de manera permanente, aun cuando podamos perder a alguien, hay que abrir las ventanas para que nos sucedan nuevas cosas. Podríamos llegar a concluir en que este es uno de los mensajes del cuento, o podríamos no estar de acuerdo del todo con esto. Esto es lo que nos gusta debatir, esto es lo que nos gusta, em, eh, es aquello de lo que nosotros tenemos que apropiarnos para poder resignificar estas ideas. O la última, el abandono de un progenitor puede dejar marcas emocionales de por vida en los niños y las niñas. Esto también es muy discutible. De algún modo está presente en la historia, pero podemos resignificarlo en nuestro propio contexto cultural. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar este contenido que nos importa de determinada manera para transmitirlo a través de actividades. En este caso, se les pide a los estudiantes que contesten las siguientes preguntas. ¿Qué sensaciones, impresiones o pensamientos te dejó este cuento? ¿Alguna vez has experimentado emociones similares a las de la muchacha? ¿Cuál ha sido tu reacción? Bien, en este caso se está indagando a los estudiantes para que conecten el aspecto emocional del cuento, conectando aquellas emociones que nos deja el cuento, aquellas impresiones, para trasladarlas al propio contexto o a la experiencia emocional de los lectores. Y luego se les propone, ¿qué te parece si escribimos juntos alguna sugerencia para poder abrir las ventanas tras una pérdida? Bueno, o podría ser tras una situación difícil o lo que a ustedes se les ocurriera, donde los alumnos ya habiéndose apartado del cuento pudieran pensar en alternativas válidas para aquellas personas que se encuentran en una situación de pérdida y cierran las ventanas de su vida. Esto es a modo de ejercicio. Bien podría ser otro ejercicio, pero lo que se intenta aquí es que los estudiantes pudieran proyectar ese estado emocional
y pudieran resignificarlo en su propio contexto de una manera u otra. Y para la última actividad del último nivel de lectura, nos pareció muy interesante poder establecer conexiones con los lineamientos que proponen los núcleos prioritarios de ESI, que estarían presentes en todos los niveles, pero rastreando los que serían pertinentes para el público juvenil. Estas serían las que podríamos conectar con este cuento: las configuraciones familiares en distintas épocas y culturas, maternidad y paternidad desde un abordaje integral, o la pareja, el amor y el cuidado mutuo en las relaciones afectivas. De algún modo, podemos intentar trazar ideas entre el contenido del texto y el contenido de ESI, así como también del contenido intercultural, porque me gustaría aquí aclarar que a veces estas instancias se superponen, y eso está bien porque es así como se dan estas actividades, superponiendo enfoques, así como se va a estar superponiendo los niveles de lectura con los enfoques de la literatura y el enfoque intercultural, y también en este caso los lineamientos de ESI. Entonces, les podemos pedir a los estudiantes que observen las siguientes configuraciones familiares y digan a cuál de ellas pertenece la familia del cuento a modo de referencia, pero luego poder salir del cuento y decir cuáles de estas configuraciones familiares son tradicionales y cuáles poco convencionales, qué prejuicios en nuestro contexto, ¿no? ¿Qué prejuicios giran en torno al segundo grupo? ¿Cómo ha ido cambiando esto a lo largo del tiempo? Si consideran que ha ido cambiando, para que los alumnos puedan debatir estos temas que están presentes tanto en el cuento como en nuestros propios contextos, y de los cuales muchos de nuestros estudiantes o todos son partícipes, porque todos pertenecemos a alguna configuración familiar. De este modo se estaría trabajando con conexiones texto-mundo y aplicando el contenido en nuevos contextos sumamente relevantes para nuestros estudiantes. Aquí me gustaría volver un poquito a esta metáfora visual de las capas de la cebolla en relación a las dimensiones de significado del texto literario. Me gustaría que viésemos que a través del modelo presentado en esta ocasión hemos intentado adentrarnos en esas capas del texto literario hasta llegar al corazón de la cebolla, que sería un poco avanzar en la exploración del texto literario para llegar a descubrir esos significados escondidos y luego apropiarnos de ellos para poder aplicarlos en nuestra propia vida. Esta es la riqueza del texto literario que nosotros debemos, digamos, tratar de aprovechar para generar en nuestros estudiantes una lectura más profunda, un conocimiento mayor y que sea relevante también para sus propias vidas.